Ujú. Francisco, ¿por qué se siguen violando los derechos humanos en democracia? Eso sí, porque, a ver, porque creo que las estructuras de poder siempre van a violar derechos humanos. Hay dinámicas, hay, como se llama, violaciones que son casi estructurales. Por ejemplo, si vemos los derechos de las mujeres, es algo casi como estructural que es muy difícil de romper. Si vemos los derechos de minorías, también. Y si cruzamos, por ejemplo, ahora, o sea, sobre el tema de, ponte tú, de la pandemia, si cruzamos pandemia con xenofobia, y estigmatización, estamos viendo que en la región muchas partes, ¿no es cierto?, siguen haciendo, ¿cómo se llama?, casi como que imputándole un mayor estigma justamente a los migrantes, que son personas que están más desconectadas de las redes de salud, más desconectadas de las redes sociales. Chile es un ejemplo lamentable. O sea, Chile, en el caso de Venezuela, que como partícipe del Grupo de Lima celebra el informe que sacamos en la misión de determinación de hechos, se da vuelta al día siguiente y toma venezolanos y los expulsa de vuelta. ¿Y por qué lo mezclo con la pandemia? Porque utiliza las residencias sanitarias para poder notificar los decretos de expulsión. Es decir, hay casi como una especie de práctica y de dinámica en que a las personas se las tiene en residencia sanitaria y en ese contexto se les notifica las expulsiones y se les expulsa. Entonces, justamente un poco lo que decía Antonio, o sea, cuando tú tienes una dinámica de afectación de derechos, donde tienes a la persona captiva y más encima esa persona no tiene una red, por lo tanto no puede recurrir dentro de las 24 horas contra esa expulsión y la ejecutan, ¿no es cierto?, de esa forma tan programada, en el fondo lo que está haciendo es privar a esa gente de los derechos. Entonces, creo que eso es una explicación de por qué, y creo, y aquí yo creo que todos quienes creemos en los derechos humanos hemos fallado, es en que creo que nos quedamos mucho en el discurso de que esto está prohibido, o la Convención Americana dice esto está prohibido. Y la verdad que si vemos en el discurso popular, en el discurso incluso mayoritario, muchas veces los derechos humanos no son populares. Y ahí es donde yo creo que también hemos fallado de no convencer a la gente de la conveniencia de tener derechos fuertes, de tener derechos humanos y que se les respeten a las personas. Entonces, el populismo, o sea, el presidente de El Salvador fue elegido democráticamente, acaba de ganar una elección en el Congreso, pero por mayoría casi absoluta. Es decir, el pueblo, la mayoría, está apoyando al presidente de El Salvador, que es un personaje sumamente autoritario que no cree en los derechos humanos. Entonces, creo que ahí también nosotros, quienes creemos en los derechos humanos, tenemos que hacer un esfuerzo de volver a fundar, a fundamentar y acordarnos de por qué tuvimos los derechos humanos. Y no seguir predicándole a los convencidos y no solo, ¿no es cierto?, afirmar como que esto fuera una norma y que con eso se gana la discusión. Con eso no se gana la discusión. Con eso empieza la discusión. Y tenemos que ser capaces de convencer, porque de esa forma, porque te digo, yo creo que las democracias son casi como herramientas, no voy a ser un poco exagerado, pero son una herramienta para violar derechos humanos también. Si tú plebiscitas ahora en Chile lo de la pena de muerte, te puedo decir que la gran mayoría de la gente va a querer la pena, porque son efectistas con el caso de Tomasito, no sé quién, y si es que el día de mañana toman al no sé quién de Tomasito y se descubre que era inocente, entonces todos van a decir, pero mira, había que respetarle los derechos humanos a esta persona y no se los respetaron. Entonces, la esquizofrenia permanente de las personas es lo que te exige estar muy atento a fundamentar bien la razón de ser de los derechos humanos. Mm. Francisco, no sé si